Sí, hermano, el día de hoy vamos a tener una meditación en la palabra de nuestro Dios basada en los hechos, en el libro de los Hechos. Y también vamos a presentar el proyecto Calanea. Este proyecto que tiene este nombre basado en raíces griegas, el cual significa buenas nuevas. Antes de comenzar a presentar esto, quiero hacer una pequeña meditación y en su momento pasaremos las diapositivas. Entonces, y quisiera comenzar con lo que cantamos hace un momento. El himno que tiene como título Cristo está buscando obreros. Dice, y es una pregunta que creo nos deberíamos de hacer constantemente. Dice, ¿vives ya salvado por Jesús? ¿Su amor conoces ya? Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. ¿Cuántos de nosotros ya hemos sido salvados por Jesús? ¿Todos? ¿Todos? Y si ya somos salvados por Jesús, ¿ya conocemos de su amor? Aunque pasemos situaciones difíciles, ¿conocemos de su amor? ¿Sabemos que Dios es amor? De hecho, estamos hablando en este mes de un discipulado que se llama amor al prójimo, ¿verdad? Si Dios es amor, continuamente veíamos o vemos, como dice aquí, Dios es amor. Y si ya tenemos a Cristo como nuestro Salvador, si ya conocemos el amor de Dios, entonces seguramente hablamos y anunciamos que en la luz de Cristo vivimos. ¿Sí lo hacemos? Es la pregunta de este día. Vamos a ver lo que dice Hechos, que acabamos de leer. Dice Hechos 1, voy a leer hasta el versículo 3. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose por 40 días y hablándoles. ¿De qué les hablaba? Del reino de Dios. Jesús fue crucificado, sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos y se apareció a sus discípulos. ¿Cuántos días, hermanos? 40 días, dice. ¿Y qué haría con ellos? Dice que hablaban del reino de Dios. ¿Recuerdan cuál era de lo que hablaba Cristo? ¿Cuál era su mensaje en un principio? Arrepentíos. Lo mismo que decía Juan el Bautista, arrepentíos porque el reino de los cielos os se ha acercado. Pero marcaba algo, arrepentimiento. ¿Que no estaba el reino de los cielos antes cerca de nosotros? Iba a empezar una nueva era, la era de la gracia, la era en el cual el amor de Dios
se iba a ver en toda su plenitud, porque Dios ama de tal forma al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes no teníamos vida eterna? Muchos dicen sí, pero en el infierno. El plan divino, después de que el pecado entró por un hombre, consistía en que por un hombre fueran pagados todos nuestros pecados, todos. Pero había una condición: el arrepentimiento, el regresar, el arrepentirse. Y es de lo que nos habla el libro de los Hechos en su principio, que 40 días después de que el Señor Jesucristo resucitó, hablaba del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la presencia del Padre que oísteis de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Serían bautizados por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuál fue la promesa que hizo Jesucristo a sus discípulos antes de morir? Vamos a ver qué dice Juan 16, capítulo 16. Le voy a dar lectura a los versículos 7 y 8. Juan 16, en los versículos 7 y 8. Empero yo os digo la verdad, es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré, y cuando Él viniere, redarguirá el mundo de pecado y de justicia y de juicio. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera para que el Espíritu Santo estuviera aquí, en el mundo, en nosotros. ¿Para qué, hermanos? Por eso quise bajarme para que pudieran, si alguien quiere participar, lo puede hacer. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el labor del Espíritu Santo? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo en este momento? Redarguir corazones, obrando. ¿Quién hace la obra de santificación en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién nos da conocimiento de la palabra de Dios? ¿Quién hace que nos arrepintamos de nuestros pecados? ¿Quién habla a través de nosotros cuando hablamos cosas de Dios? El Espíritu Santo. Muchos de ustedes han visto hermanos que dirían, no es posible que este hermano, sin ninguna enseñanza universitaria, tenga ese conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos ejemplos no nos puso nuestro hermano el doctor González? ¿Recuerdan? Hay uno que rápido lo menciono, tenemos poco tiempo, que decía que había un mecánico que siempre llegaba a una persona muy adinerada y un estatus muy bien y siempre lo insultaba y le decía, total que llegó el momento que la vida le enseña que esa persona tenía un conocimiento de la palabra de Dios tremenda.
Bueno, para que nosotros podamos cumplir una gran comisión, ¿qué necesitamos, hermanos? La guía del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa gran comisión? Ir y predicar el Evangelio. Rápidamente les leo el libro de Hechos, en el cual dice que, pues, decía, entonces los que se habían juntado le preguntaron, diciendo al Señor, vas a restablecer el reino de Israel, pero lo que quiero hacer énfasis es en el 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, se fueron, tuvo la ascensión el Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron los discípulos después de él? ¿Qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén, pero pues, si queremos averiguar más, podemos seguir leyendo el libro de Hechos. Y dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Estaban alrededor de 120, dicen. Pero ¿cómo se encontraban? Reunidos. También la palabra de Dios en versículos más anteriores nos dice que perseveraban en la oración, exactamente. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos reunimos, hermanos? Perseveramos en la oración, alabamos al Señor, lo glorificamos, ¿verdad? Ellos se encontraban en ese momento, cuando de repente aparece el Espíritu Santo, dice que apareció como un gran estruendo. Pero a lo que quiero llegar es, ¿qué sucedió después de que ya tuvieron al Espíritu Santo? Dice aquí que salieron y hablaban ¿en qué? En lenguas. ¿Pero qué hablaban? ¿Qué decían? ¿Hablaban cosas que no entendían la gente? No. Estaban en la fiesta del Pentecostés. Era una fiesta donde se reunían todos los judíos. Después de la Pascua se hacía a los 50 días, se había cumplido. Y por eso había muchos que estaban, muchos judíos. Y estaban, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho esto, este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí no son galileos todos estos que hablan. Oye, pues no era el mecánico que me curaba y ve las palabras que está diciendo. Algo así nos platicaba el hermano González. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en que somos nacidos? Partos y medos, elemitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, y menciona varios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndole unos a los otros, ¿qué quieren ser estos? Pero, ¿qué hablaban, hermanos? Dice el versículo 11, si tienen su Biblia en la mano. Por ahí escuché que decían las maravillas de Dios.
Es lo que hablaba. Es lo que queremos hacer nosotros, la unidad coordinadora de evangelismo. Que nosotros como iglesia estemos en oración, alabando, glorificando a nuestro Dios, que tengamos la llenura del Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar esas maravillas que ha hecho nuestro Dios en nuestras vidas. Y es parte de lo que escucharemos ahorita, que es el proyecto Calanea. También escucharemos parte de lo que hemos leído, de lo que aconteció en ese momento, pero por eso les hacía la pregunta, basándonos en el himno que habíamos cantado. Le voy a volver a hacer la pregunta para darle paso a nuestros hermanos, que decía, creo que ya lo perdí, hermanos, pero alguien de ustedes lo tiene. Pero quiero que lo lean. Perdón, era la cuarta estrofa. Si lo ponemos de pie y lo repetimos, hermanos, para darle entrada a nuestros hermanos que van a hablar en este momento. Los escuchamos, hermano. Amén. Hermanos, pues primeramente buenas tardes. Dios nos ha permitido estar este día aquí presentándoles un proyecto. Este proyecto ya lleva varios años que lo hemos estado trabajando de una manera un poco diferente y ahora lo tuvimos que adaptar a la situación. Creo que después de la pandemia somos otras personas, entonces también queremos que ustedes lo puedan ver juntamente con nosotros cuál es el propósito. Gracias a Dios nuestra iglesia a través del tiempo ha sido evangelizadora y queremos seguir con este mandato, ¿verdad? Decía el hermano, pues nuestro hermano Andrés dio una breve introducción y pues Dios nos da una orden, ¿verdad? Nos da una orden y es predicar el evangelio, ir y predicar. Este proyecto se llama Calanea, que es una palabra en griego. Bueno, yo le puse así, hermanos, perdón, si tienen algún comentario. Yo le puse Calanea porque quiere decir buenas nuevas y para que no se confundiera con otros proyectos. Lo que van a ver en este proyecto no es nada que no se haya ya visto en otros lugares, no es nada nuevo, pero solamente lo que hicimos fue poder nada más estar estructurando esto, de tal manera que con el tiempo podamos nosotros poder llevarlo a cabo y que sea de gran bendición. Si no se ve bien en la diapositiva, los que pudieron alcanzar a lo mejor el tríptico, el versículo me gustaría que lo buscaran en Hebreos 4:12, por favor, y que lo pudiéramos leer, si se pueden levantar y leerlo. Cuando lo encuentren, por favor. Vamos a esperar un momentito mientras lo encuentran. Si no, en el folletito está, ¿verdad? Pero dice así, todos juntos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tú nos permites
poder abrir tu palabra y encontrar, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en este día. Permite que lo que vamos a presentar para que la iglesia esté enterado y que pueda ser, Señor, de bendición para nuestra iglesia y para aquellos a los que tú nos has de mandar, y que prediquemos tu palabra, Señor. Sea tu voluntad en este momento y te pido que nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esta es el mensaje de buenas nuevas, ¿verdad? Es el hermano, ¿qué es lo que tenemos que decir? Pues es el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque si nos vamos al principio, nosotros estábamos separados de Dios, porque el pecado no puede estar con Dios. Entonces tenía que venir un mediador que nos pudiera llevar a Dios, ¿verdad? Y ese es el mensaje que estamos dando. Por eso son las buenas nuevas o las buenas noticias, en otros países lo llaman de otra manera, pero es lo mismo, ¿verdad? Son el mensaje de salvación que viene para todos. Es nuestro deber poderlo decir. Entonces nosotros como proyecto sí tenemos una misión. Si pueden pasar la diapositiva. ¿Cuál es nuestra misión de este proyecto? ¿Verdad? Dice aquí, estructurar y fortalecer la obra del Evangelio en la iglesia, ¿verdad? Hay que tener una estructura. Dios nos puede utilizar y nos ha utilizado cuando nosotros nos convertimos y crecemos espiritualmente y nos vamos preparando, o nos va Dios fortaleciendo y formando como cristianos, pero es importante que sí tengamos una forma en la cual podamos trabajar y en base a eso poder desarrollarnos. Entonces, la misión principal de esta unidad coordinadora es estructurar y fortalecer la obra del Evangelio en la iglesia. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué visión tenemos a futuro? Más adelante vamos a ver más a detalle esto. Dice, desarrollar un plan de evangelismo según las necesidades de la iglesia y formando evangelistas. Hay otros grupos de hermanos, iglesias, si pudiéramos llamarles así, sí son iglesias, que ellos cada quien tiene un plan en la que trabaja. O sea, una cosa es lo que yo personalmente puedo hacer, pero es otra cosa cuando como iglesia, ¿qué es lo que podemos hacer? Y somos un grupo que tenemos que trabajar coordinadamente para poder llevar el mensaje de salvación. Entonces, es desarrollar este plan en el cual nos podamos basar y poder iniciar esta evangelización. ¿Cuál es el plan? Dice, trabajar mediante un evangelismo integral. A lo mejor yo algunas veces utilizaba esta palabra y a lo mejor como que a algunos no nos queda claro, ¿verdad? ¿Qué es integrar? Es que podamos nosotros tomar las formas. El Señor Jesús, todo lo que ven aquí lo sacamos de la Biblia, no es nada nuevo. El Señor Jesús, y aquí en Hechos nos está diciendo cómo empezamos a evangelizar. Le dijo a los discípulos, pues empieza por aquí, luego sigues acá. Dice que en el 1:8 dice así, dice, y me seréis testigos. Testigos, pues era lo que habían visto del Señor Jesús, ¿verdad? Por eso dice el hermano, tenemos que ser salvos, que más adelante lo vamos a ver, tenemos que tener un crecimiento, conocer lo que Dios ha hecho y el Señor Jesús también, y eso empezar a compartirlo. Eso es ser testigo, ¿verdad? Cuando uno está, ¿cómo definirían un testigo? A ver si me gustaría que me ayudaran en esto. El que ha visto y oído, ¿verdad? Si yo no estoy en ese lugar, no he estado presente en esa situación, no puedo dar informe sobre eso. Pero aquí dice que seréis testigos. Se empieza lo más cercano, ¿verdad? Que le dijo, en Jerusalén, en Judea, luego ya vete un poquito más lejos y luego más lejos, ¿verdad? Así nos habla. Entonces el plan es el evangelismo personal, que es el que nunca debemos de olvidar, el evangelismo en masas, ¿verdad? Que es cuando se convoca a conferencias, a servicios y eso. Y ahora, pues, con la nueva modalidad, pues ya es virtual, ¿no? Que también yo creo que ya antes se hacía. ¿Cuál sería nuestro lema? Pues hasta que todos oigan. Y eso también está en la Biblia, ¿verdad? Hasta que todos oigan. ¿Qué tenemos? Las metas. Las metas aquí puse yo. Las metas deben ser siempre a corto, a mediano y a largo plazo, ¿verdad? Siempre tenemos que pensar de esa forma. ¿Cuáles serían las metas? Bueno, aquí pongo una imagen que dice el éxito personal. Bueno, a lo mejor sería el éxito es de Dios, ¿verdad? No es de nosotros, porque Él es el que va a hacer todo. Realmente nosotros fungimos nada más como voceros, ¿verdad? De lo que me pasó y lo comparto.
pero realmente el que hace el convencimiento, el que hace la conversión, el que transforma, es el Espíritu Santo. Nosotros somos un medio nada más. Entonces aquí vemos que sería a corto plazo, sería el discipulado. Aquí dice, fíjense que cuando nosotros aceptamos a Cristo, bueno, yo tengo la bendición de haber nacido en una iglesia donde ya se conocía a Cristo, mis abuelitos fueron los primeros que entraron al Evangelio, mi mamá, mi papá después y nosotros, pero entonces nosotros tuvimos una formación desde el departamento infantil y nos fueron discipulando, porque también ese es el discipulado. ¿Qué es el discipulado, hermanos? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, sí nos tienen que decir cómo, cuando nosotros decimos, sí, acepto al Señor, me arrepiento, ¿qué es la decisión que hemos tomado? De alguna manera es la decisión, decimos sí. ¿Qué significa eso? Que entendemos que el Señor Jesús es Hijo de Dios, que Él es el Salvador y que solamente Él es el medio para llegar a Él. Y entonces cuando leemos la Biblia o las lecciones que nos están dando, nos están enseñando a conocer al Señor Jesús, a conocer a Dios, a conocer el Espíritu Santo. Todo. Cada uno tiene una función, ¿verdad? Como lo sabemos. Y ese es el discipulado. Todo lo que dice la Biblia y cómo aprender a vivirlo personalmente y con los demás. Entonces, ese es el discipulado que ya se está dando. Aquí se dio ya hace años también y se ha dado durante, creo que el inicio de la iglesia, ¿verdad? El discipulado. Sería a corto plazo. Leer la Biblia y orar diario es algo que nos estamos siempre diciendo, ¿verdad? Hay un curso, bueno, una forma de leer la Biblia, ¿verdad? Nos las han pasado, entonces también eso es importante porque es la relación que tenemos diaria con Dios, ¿verdad? Como es nuestro Padre, pues como cuando nosotros vivimos en una familia, pues siempre estamos en comunicación con los papás, ¿verdad? En este caso, con nuestro Padre Celestial también debemos de tener esa comunicación diaria y evangelizar a una persona. Ese sería nuestra meta a corto plazo. Bueno, proponemos, ¿verdad? Que será nuestra meta a corto plazo de evangelizar a una persona. Más adelante nos van a dar algunas sugerencias que podemos hacer. Vivir en santidad y servir en nuestra iglesia local, ¿verdad? Eso es lo que sería a corto plazo, que es lo que venimos todos a tratar de ¿qué? De ser mejores cristianos, de vivir en santidad como así lo quiere Dios, que es lo que estamos haciendo ahora. A mediano plazo, pongo aquí a un año, discipular. No nada más se queden que yo compartí o le di el folletito, a lo mejor a mi vecina, vamos a poner un ejemplo, pero a esa vecina si vemos que muestra interés, pues hay que estarle, ¿qué? Presentando, ¿sabes qué? Te regalo una Biblia, mírale Juan, que es el primer libro que se sugiere que los convertidos, los primeros convertidos lean, es el libro de Juan o los evangelios, ¿verdad? Que lean eso. Entonces, ese es el discipulado y les vamos enseñando cómo Dios quiere que ahora vivamos. A largo plazo, que sería, bueno, en 2 años y más, es una fecha que se pone. Hay personas que crecen muy rápido espiritualmente y en su vida cristiana, y hay hermanos, hablo de personas, de hermanos cristianos, que tardan más en crecer. Ajá, no hay una fecha o un tiempo de decir, es que si no creciste este año, no creciste, ¿no? No, Dios sabe por qué cada persona tiene un crecimiento espiritual, ya sea muy rápido o despacio. Y aquí dice, formando evangelistas para evangelizar. Ajá, ¿qué es lo que hicieron los discípulos, no? Ellos iban, predicaban y ya se formaba un grupo, se formaba una iglesia y se iban a otro lado. Ajá, entonces es lo que pretendemos, si el Señor así lo permite, hacer. ¿Cuál es el plan de evangelismo? Le decía, aquí metimos este plan de evangelismo que ya lo dice en Hechos 1:8, que empieza, ¿verdad? Como les explicaba, empieza por primero Jerusalén. Si se fijan los círculos, cómo se van extendiendo, ¿verdad? Empieza por Jerusalén, después sigue después de Jerusalén, Judá, y después Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Yo cuando leí eso, dije, ¿será lo último de la tierra a donde ya no haya lugar, que ya haya agua y ya no pueda yo avanzar a otro lado y ya no hayan ido a predicar el evangelio? Digo, hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Quiere decir que no va a haber un lugar donde haya personas que tengan que escuchar
el mensaje de salvación, ¿verdad? Porque yo también pensaría, bueno, a lo mejor Jerusalén porque estoy apenas acabo o estoy trabajando en una iglesia y predico a mis hermanos y ya les prediqué y ahora los siguientes, ¿no? O sea, es seguir el plan que el Señor Jesús trazó. Las estrategias. ¿Cuáles serían nuestras estrategias? Pues las estrategias es la forma en la que vamos a hacer que esto se pueda llevar a cabo. Y sería, dice aquí, servicios de evangelismo, ¿verdad? Ya los hemos hecho aquí, siempre se han hecho los servicios de evangelismo, siempre se ha pedido que se inviten a nuevas personas y se seguirán haciendo si Dios lo permite. Folletos con temas actuales, ¿verdad? Como todo va cambiando, ¿verdad? A lo mejor las necesidades van cambiando, las situaciones van cambiando, entonces tenemos que ver esto. A mí me llama la atención del Señor Jesús cómo se dirigía hacia las personas y veía que si había una necesidad física, el Señor, aparte de la necesidad espiritual, ayudaba en su necesidad física. Entonces, yo he visto, bueno, y como una experiencia, que es la mejor manera cuando las personas están más receptivas. Por ejemplo, si estamos en un hospital y hay personas que están pasando por momentos complicados de dolor, de tristeza, de impotencia, puede uno llegar, ¿verdad? Y decirle, mire, quiere que ore por usted, vamos a orar, el Señor puede hacerlo. Entonces, esas situaciones nos ayudan a que la palabra de Dios esté más la escuchen y Dios toque sus corazones. Entonces, por eso aquí dice, con temáticas actuales, ¿verdad? Temáticas en las que en los momentos nos encontremos. Ajá. Por ejemplo, ahora de la pandemia, ¿no? ¿Cuánta necesidad había de la gente de buscar una palabra de consuelo, de esperanza, ¿no? Mucha gente pensaba que esto se iba a acabar, muchos a lo mejor pensaron en morir, ¿verdad? O otras situaciones, las guerras, ¿no? Las guerras que son tan terribles, pero siempre hay una palabra de consuelo que Dios nos da para darles a ellos este consuelo. Las dramas u obras teatrales, bueno, ahí se hacen historias que también nos motiven a ver que necesitamos a Dios, a Cristo en nuestras vidas. Conferencias o foros, también lo hemos visto aquí en el templo, que ha sido de bendición para muchas personas. Los desayunos igual, que se invita, serían desayunos, cenas, comidas o algún evento, ¿verdad? Que también se invita para que vengan y Dios toque sus corazones y esté propicio para que puedan aceptar a Cristo. Las visitas, bueno, aquí hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos visitar, que por ejemplo yo aquí puse casa hogar para niños y adultos mayores, pero están los reclusorios, están los hospitales, ¿dónde vas? Pues varios lugares donde hay necesidad, ¿verdad? Donde se pueda escuchar la palabra de Dios. Cuando yo era miembro de la iglesia Betel Centro, íbamos a un albergue que está rumbo a, pues no sé si es Tepito, o, bueno, más hacia allá está un parquecito donde ahí está un albergue para personas indigentes y hubo veces que llevábamos ropa y les dábamos un folleto y nos permitían estar allí. Entonces, todo esto nos ayuda a poder también acercarnos tanto, darle la ayuda económica o física o material y también hablarles de Dios, ¿verdad? Que lo más importante es esto. Las jornadas médicas también, esas también creo que en el esfuerzo cristiano es muy común que se hagan, pero también se puede dar este beneficio, pero también, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Entonces vemos que esto también es importante. Hay una fundación de Estados Unidos que está ayudando con prótesis de pierna para los que no tienen pierna. Entonces, ellos les dan esa prótesis, pero primero les evangelizan. Entonces, hay muchas iglesias, hay muchas formas de poder ayudar de esta manera. Y sobre todo la oración, hermano, la oración que es lo más importante. Ahora pasamos a las acciones. Las acciones también son a corto, mediano y largo plazo. Y las acciones serían, pues lo que se está haciendo y se invitó y en este año,
que esa es la elaboración, a corto plazo, la elaboración de folletos sobre temas y en varios idiomas. El siguiente es aquí, creo que no, pero bueno, son los temas que ya se estuvieron tocando, son temas que sería, por ejemplo, el primero es la falta del trabajo, hay otro que también es sobre enfermedad, hay otros también sobre el hogar, que se está desbaratando, son temas actuales y también estos folletos se puedan transcribir o traducir a otros idiomas. Creo que es la manera también a la mejor en que podemos llegar a otros lados, ¿no? Fuera de aquí. Ese sería a corto plazo. Los temas serían, por ejemplo, la enfermedad, les decía, soledad, mi familia se desintegra, que son los temas que vamos a tocar en este año, en los cultos del último mes, a las 11:30. Dice aquí, mi familia se desintegra, el trasfondo de las adicciones, consuelo en las adversidades. Sería el último domingo del mes donde se van a tocar estos puntos. También repartir folletos impresos y redes sociales, regalar Biblias y hacer el seguimiento si hay interés. Eso es muy importante que aprendamos a poder seguir a las personas que han aceptado a Cristo, no dejarlas, sino arroparlas y guiarlas en el conocimiento y en la palabra de Dios. Bueno, las acciones, pongo aquí las acciones precisamente. Las acciones a mediano y largo plazo, que sería formación de evangelistas, ¿verdad? Obreros, misioneras, misioneros, pastores. Habrá Dios que permita que podamos tener este deseo de tener como un estilo de vida, el poder predicar la palabra a donde nos llame. Sabemos que decía nuestro pastor que hay falta de ministros, hay falta de obreros, entonces se necesita de esto y yo creo que esto nos puede ayudar a que Dios llame a algunas personas a servir de tiempo completo, porque esto sería de tiempo completo. ¿Y qué beneficio tiene, qué acción tendría para la iglesia? Pues el crecimiento de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Así como vemos la primera iglesia, ¿verdad? Cuánta gente se unía a esa iglesia y creció la iglesia. Dice aquí crecimiento de la iglesia en membresía y en espiritualidad. Y bueno, atrásito del folleto pongo lo que es un ciclo por favor, ajá, el ciclo, ¿verdad? Que se cumple para nosotros y para aquella persona que acepta, que recibe a Cristo, que sería ser salvo, ¿verdad? Dice, y tomar el discipulado, enseñarle, el crecimiento espiritual, ¿verdad? Todo esto el Espíritu Santo está trabajando en el nuevo creyente y hay que trabajar en la iglesia y evangelizar, ¿verdad? Es el círculo que Dios nos permite hacer, hermanos, y pues ese sería el proyecto en sí. Si tienen alguna pregunta. La otra pregunta, hermanos, es que cualquiera que quiera trabajar con nosotros está bien. Creo que queremos más hermanos que se puedan integrar. Si no está en una sociedad o en una organización y quiere estar con nosotros en estos proyectos, creo que es importante para cumplir la misión el formar evangelistas, hermanos. Esa sería nuestra misión. Si hay alguna pregunta o algún comentario, pues lo puede hacer. ¿No? Bueno, y nuestro propósito también sería llegar a otros lados, ¿verdad? Que se cumpla este propósito de que su palabra llegue hasta lo último de la tierra. Bueno, si no hay más hermanos, les doy el tiempo a los demás hermanos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da a nuestra hermana Arim y a su servidor Adán Jiménez de formar en este año parte de la unidad coordinadora de evangelismo. Todos ya conocemos el trabajo, la experiencia de nuestros hermanos Andrés González y nuestra hermana Marister Mata en este tiempo y ahora estamos muy contentos también de formar parte de la unidad coordinadora de evangelismo de nuestra iglesia. Y así como nuestra hermana
María Esther invita, a mí me gustaría que todos y cada uno de los que formamos parte de la iglesia estuviéramos orando por este motivo, por el evangelismo, por la labor de evangelística de nuestra iglesia. Cada uno de nosotros que formamos parte de alguna sociedad de esfuerzo cristiano, de alguna organización en nuestra iglesia, sociedad de matrimonio, sociedad femenil, deben de tener alguna coordinación, alguna comisión que debe de estar abocada a este tema. Y cada uno de ellos debe también de estar orando cuando se realicen estas labores. En este año tenemos el privilegio de el último domingo de cada mes estar dirigiendo y participando en los cultos evangelísticos. Las organizaciones en este momento ya tienen el calendario y la designación del tema y las sociedades u organización con la que estarán participando. Por eso les pedimos que en ese mes al que les corresponda estén atentos, orando y al pendiente y preparando lo que van a exponer ese domingo aquí, el día que les toque. Nosotros, como miembros nuevos, también queremos participar en esta tarde con un ejemplo de lo que es Hechos 1:8. Ya lo tuvimos como lectura alternada en esta mañana. Le voy a pedir a nuestro ministerio Ezequiel si nos hace favor de presentar este folleto. Bien. Este folleto se envió al chat de misión, en donde están cada uno de los directores. También me imagino que debe estar el secretario de las organizaciones, y les hemos pedido también que lo difundan de forma interna en sus organizaciones o sociedades. Fue la invitación a este culto en el cual se presentó, ya como ustedes escucharon, el plan de evangelismo. Cuando les corresponda a ustedes como sociedades, organizaciones, dirigir el culto de evangelismo, se les pide, como ya los mandamos en un oficio, la elaboración de un folleto evangelístico. Ese lo tienen que preparar a conciencia y difundir entre sus invitados. Nosotros, como unidad coordinadora de evangelística, lo que hicimos fue un ejemplo, pero invitándolos a ustedes miembros, a este domingo. Agradecemos a cada uno de los directores, las directivas de las sociedades y organizaciones que se encuentran, porque ustedes van a pasar y comentar estos y cada uno de estos puntos para orientar a sus miembros. Bien, en este folleto nosotros lo que queremos resaltar es la parte de Hechos 1:8, en donde se hace mención de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando hablaba Lucas, que fue quien escribió Hechos, en este pasaje, haciendo referencia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablaba primero en Jerusalén, en su ciudad. Nosotros, ¿cómo podríamos compartir el Evangelio siguiendo esta línea que trazó nuestro Señor Jesús? En nuestro hogar. ¿Estamos seguros que todos los miembros de nuestra familia nuclear son salvos? Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. ¿Estamos seguros que ellos son salvos? ¿O solo confiamos que con enviarlos a la escuela dominical el trabajo está hecho? Es papel
del padre, de la madre, asegurarse que sus hijos son salvos, de orar por ellos, de velar sus amistades, de velar lo que ven, lo que leen, lo que escuchan. También, por supuesto, el ejemplo es lo que debe de primar, porque no podemos hablar de algo que carecemos. Ver primeramente, doblar nuestras rodillas, reconocer al Señor Jesús como nuestro Salvador, aquellos padres, madres, que son cabeza de familia, y después ver por los suyos, orar por ellos, orar con ellos. Una vez que ese núcleo familiar está asegurado, también podemos salir afuera. Pero lo más importante es el núcleo familiar, los que tenemos al lado, el prójimo, el próximo. ¿A quién tenemos próximo todos los días? A nuestra familia nuclear. Pero también ahí podríamos incluir nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, tíos, sobrinos. Orar por ellos, día y noche, día tras día. Y es así, hermanos, como una vez que nosotros tengamos esta certeza de que nuestra familia nuclear ha escuchado el mensaje de salvación, de que nuestra familia y nosotros mismos somos salvos, entonces podemos nosotros comenzar a dar testimonio, dar ejemplo de este mensaje del Evangelio, de este mensaje de esperanza, el cual se nos ha mandado enseñar. Y el texto de Hechos 1:8 menciona después de Jerusalén a Judea. Y podemos ver en el mapa que se encuentra en el centro del folleto que Judea es el estado que rodea o que se encuentra alrededor de Jerusalén. Y es pues el estado más cercano a esta ciudad. ¿Qué otras personas son las que se encuentran cercanas a nosotros? Pues podríamos decirlo que día a día. Son nuestros vecinos, son nuestros amigos y compañeros del trabajo y de la escuela. Incluso son aquellas personas que viajan juntamente con nosotros en el transporte público. Y también nosotros debemos encargarnos de que este mensaje llegue a estas personas. También incluimos a nuestra familia más lejana, a nuestra familia política. Ellos también entran en este círculo al que nosotros debemos llegar. Y dice, voy a leer rápidamente lo que dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, versículo 12, la segunda parte del versículo. Pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Nosotros debemos ser este ejemplo, porque esta va a ser el primer contacto que van a tener estas personas de Cristo. La primera impresión que van a tener de Jesús va a ser nuestro testimonio, va a ser nuestro comportamiento, van a ser nuestras palabras y van a hacer todas nuestras acciones, porque el solo hecho de que nosotros nos hagamos llamar cristianos, esto nos pone en la mira de estas personas. Y nosotros debemos estar conscientes que nosotros reflejamos a Cristo, que nosotros debemos anunciar a Cristo primeramente con nuestra vida y después esto nos pueda abrir paso, abrir el camino para poder darles el mensaje de salvación. Y para esto también, hermanos, es importante que nosotros estemos preparados. No solamente hablo de llevar a nuestra Biblia, ¿no? De que la tengamos a la mano,
sino que nosotros realmente vivamos lo que dice la palabra de Dios, que nosotros conozcamos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y para esto es importante que pongamos atención a los mensajes que se dan en el culto de adoración, que son importantes y que también nos alimentan espiritualmente y que nos dan también pues conocimiento, ¿no?, de la palabra de Dios. Es importante también que prestemos atención a los demás mensajes que se impartan en las sociedades, en los cultos de evangelismo, a los estudios que se dan en los cultos de oración los días jueves. Y si queremos, pues también prepararnos un poco más especialmente, pues nuestra iglesia nos da herramientas para que nosotros podamos pues tener esta preparación, como lo es la Escuela Bíblica Teológica Nocturna, Saulo y Bernabé, que nos da estas herramientas, estos conocimientos también para poder estar preparados al momento de exponer la palabra a otras personas. Y bueno, también es importante que nosotros en nuestros hogares, en nuestra vida diaria, pues nos mantengamos en comunión con el Señor, que nos mantengamos en constante lectura de la Biblia y en constante oración. Una vez, hermanos, que estemos seguros de lo que hablamos, una vez que nosotros hayamos recibido el Espíritu Santo hablará a través de nosotros. Es cierto, debemos prepararnos, debemos de estar con bases, con versículos, con una estrategia para cuando llegue ese momento. Pero una vez que nosotros fuimos sellados, salvos y sellados, cualquiera que esté a nuestro paso podrá escuchar el plan de salvación y el Espíritu Santo será el que hable por nosotros y el que haga la obra en los demás. Nosotros tenemos la encomienda de esparcir la semilla, de dar las buenas nuevas. El Espíritu Santo obrará en aquellos que hayan sido escogidos desde la fundación del mundo. Sigamos, hermanos, orando, sigamos preparándonos, sigamos cumpliendo lo que el Señor nos pide. Dar las buenas nuevas a todos los que estén a nuestro paso. Y por eso Samaria, en el mapa, y yo traje un mapa impreso por si fallaba la tecnología, pero Samaria está en la parte de arriba, o sea, era más alejado después de Judá. Y a eso nos referimos cuando salgamos, cuando vayamos en el trayecto al trabajo, con gente que no conozcamos, que nos topemos por primera vez, pero que la veamos en alguna necesidad, será el momento que nosotros podamos aprovechar para compartir. Que nuestro hablar también siempre sea el mismo. No debe de cambiar nuestro hablar si estamos con hermanos, o si estamos en el trabajo, o si estamos en la calle. Nuestro hablar siempre también tiene que ser dando ejemplo de que somos y dando testimonio de que somos hijos de Dios. Compartiendo el amor y el plan de salvación, que es lo más importante. Y de ahí, hermanos, después de las personas que estén a nuestro paso, podrá venir también toda la tierra. Como dice ya en el folleto, como pusimos anteriormente, el mensaje de salvación puede estar al alcance de todos gracias a nuestra labor de evangelismo. Pero la obra la hace solamente el Espíritu Santo. Y es Él el que nos mueve también a llevar este evangelio. Actualmente podemos nosotros echar mano de la tecnología
para poder llegar a lugares y rincones a los cuales no imaginamos, a los cuales nos puede ser muy complicado llegar. Sin embargo, gracias a la tecnología, en menos de un segundo podemos estar en contacto con la otra parte del mundo. Y es de esta manera de la que recomendamos hacer práctica de nuestras redes sociales, de pues las tecnologías que actualmente existen. Sin embargo, si en nuestro corazón está el deseo y el llamado a dar este evangelio, salir de nuestros hogares, salir de nuestras ciudades o incluso de nuestro país para llevar este mensaje de esperanza a otro lugar lejano, no despreciemos este llamado, no hagamos oídos sordos a el llamado que hace el Espíritu a nuestro corazón. No pensemos que esta labor de evangelizar es ajena a nosotros. No pensemos que esto es específico de los pastores, de los misioneros, las misioneras, de los evangelistas. No, esta es una labor que debemos practicar todos los que ya somos salvos. Y bueno, hace un momento el hermano Andrés preguntaba, ¿quiénes ya somos salvos? Y levantábamos nuestra mano. Entonces, nosotros, los que levantamos nuestra mano, tenemos esa tarea encomendada por parte de nuestro Dios, de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Y todos merecen también y tienen esta oportunidad de recibir esta palabra, como dice 1 Timoteo 1 en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todos deben escuchar este mensaje, no importando su condición física, su condición social, su condición económica, no importando si se encuentra en un mal estado o sumido en un vicio, porque a nosotros no nos corresponde juzgar, sino dar este mensaje de esperanza. Y conforme estas personas inicien su comunión con Dios, entonces ellos podrán encaminar su vida para el servicio también en la obra de nuestro Dios. Y esta es la reflexión que queremos dejar en sus corazones y que también se ha grabado en nuestros corazones y que deseamos podamos ponerla en práctica.